Primero, antes que nada, quiero enunciar un axioma. Las universidades son autónomas para gestionar su propia corrupción. Hace unas semanas el periodismo de investigación destapó una serie de prácticas poco éticas dentro de las universidades donde se muestra que docentes universitarios pagan jugosas cantidades de dinero por coautorías de estudios en el extranjero. Para las grandes mayorías esto tal vez sea algo nuevo. ¿Profesores universitarios? ¿Cómo puede ser eso posible? Y en este video solo quiero dejar unas reflexiones personales de mi propia experiencia universitaria porque yo observé estas prácticas en el segundo lustro de la década pasada. Y creo que estas reflexiones pueden ser beneficiosas para las personas que muchas veces están en piloto automático en las universidades y no se enteran de nada. Especialmente para aquellas que al igual que yo estudian o estudiaron en una universidad pública. Bien, esta práctica que hasta podría llamarse delincuencial y propia de los más viles ladrones no es nueva, solo que hasta antes de este reportaje llamado La Granja de los Científicos Bambas no había pruebas fehacientes para comprobar el delito, entre comillas, pero esto era un secreto a voces en todas las universidades públicas y privadas. Pero ustedes se preguntarán, si era un secreto a voces, ¿por qué nadie lo denunciaba? Y ese es otro gran tema dentro del mundo universitario. Las universidades son endogámicas, netamente endogámicas. Y si no, como diría Jesús G. Maestro, si no son endogámicas es porque no son universidades. Para los que tal vez no sepan qué es la endogamia, es básicamente una actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. No es secreto que, y esto sucede más en las universidades públicas, financiadas con tu dinero, mi dinero y el dinero de todos los peruanos, se contrata a gente que es parte de la argolla de los dirigentes de las facultades. Piénselo en términos de mafia y no exagero con la comparación. Estos dirigentes de facultad, que hay que decirlo en su mayoría son gente corrupta, hacen que el ahijado en cuestión supere los filtros exitosamente hasta alcanzar la plaza por más mediocre e incompetente que sea el ahijado. Algunos, en el argot criollo, le dicen vara, la famosa vara, y la vara es corrupción al final de cuentas. Ahora, ¿quién es el potencial ahijado? Porque los corruptos dentro de las universidades no son estúpidos, ellos eligen a parientes, personas sumisas a las que pueden persuadir fácilmente y fundamentalmente a personas que son iguales de corruptas. Pero nos estamos desviando un poco del tema. Los científicos Bamba son una triste realidad peruana que tiende a pensar que se saldrá con la suya sin ninguna consecuencia, y desgraciadamente es así. En la mayoría de los casos esta gente se sale con la suya. Yo me enteré de esta práctica de la boca de una profesora en clase de un curso que no vale la pena recordar. Ella naturalmente lo contó con todo descaro. Resulta que en las universidades públicas del sur del Perú existe algo llamado Vademecum, que es algo así como un compendio donde los docentes universitarios están obligados a presentar los avances de sus investigaciones. Porque ese también es un problema de las universidades, el no saber separar eficientemente docencia, investigación y administración, pero podemos hablar de eso en otro video. El punto es que para que estos docentes hagan estas investigaciones, y me refiero a docentes de todas las facultades, aquí nadie se salva, ellos deben armar equipos de trabajo de hasta 8 profesores universitarios que supuestamente desarrollan la investigación y presentan los resultados. Las investigaciones que se hacen están dirigidas por la cabeza de grupo, así le dicen en jerga universitaria, y lo interesante, entre comillas, es que son investigaciones multidisciplinarias. Ahora, el ideal sería que los 8 procedan de acuerdo con los procedimientos del método científico y hagan el marco de trabajo de acuerdo con el proyecto determinado, redacten el paper y presenten los resultados, siempre trabajando en conjunto y desarrollando y creando conocimiento científico. Este es el ideal. Ahora, la realidad es distinta. Los 8 tienen una reunión, claro que sí, solo una, en la que deciden cuánto le van a pagar a la cabeza de grupo por desarrollar todo el proyecto de investigación y poner los nombres de los demás como coautoría. Estos grupos no son dados al azar. Ellos se juntan entre ellos con la idea de realizar este fraude. Así, pagan a la cabeza de grupo, que generalmente es el investigador menos mediocre o que dispone de muchísimo más tiempo que todos. La investigación, entre comillas, la realiza solo la cabeza de grupo y pone los nombres de los demás porque ya le pagaron. La práctica es poco ética y hasta donde sé no hay sanciones para ello porque, como dije al inicio, las universidades son autónomas para gestionar su propia corrupción. Ahora, los resultados de las investigaciones que se hacen y que son financiadas con dinero público, es decir, tu dinero, mi dinero y el dinero de todos, son completamente irrelevantes.
en especial, y esto es muy duro de admitir para mí, en las facultades de sociales o de humanidades. Estas investigaciones en su mayoría son penosas y acríticas, lo cual es lamentable y deleznable. Solo lean los vademecums de las universidades de provincia y vean la calidad de esas investigaciones. Hay, sin embargo, algunas cosas interesantes, en especial en las carreras de biología y demás ciencias formales y naturales que merecen reconocimiento, pero el resto es una porquería, y lo digo con toda convicción, es una porquería. Hasta antes de que fuera público el reportaje de los científicos Bamba y sus granjas de papers, yo pensaba que esto de las coautorías y las compras de tesis era un mal endémico de una sociedad delincuencial como es la sociedad peruana, pero al parecer es parte de una gran red internacional de mafias dentro de la academia, lo cual es repudiable y condenable. Uno puede pensar que las universidades son espacios del conocimiento y que todas las personas allí dentro se rigen por la razón y el método científico y que son los primus inter pares de la sociedad, la élite que desarrolla conocimiento para que la sociedad avance y se desarrolle. Lo único que les puedo decir es que eso no es cierto. Las universidades públicas peruanas están a años luz de ser espacios de conocimiento, especialmente en provincias donde ni siquiera pueden gastar su presupuesto. La realidad es que las universidades públicas, o bueno, la gente que las dirige, han alcanzado un nivel total de descaro y corrupción. Tenía un amigo que decía que las universidades no son espacios del saber, sino muladares delincuenciales, y en parte le doy la razón. La universidad peruana se encamina a ser un centro de desprestigio e irrelevancia total, especialmente aquellas universidades que no publican o que publican fraudes engañándose a sí mismas. Y encima quieren licenciatura perpetua. Hay que ser bien desvergonzados, pero de estas universidades se puede esperar cualquier cosa. Tú puedes decirme, no, te equivocas, solo son 1 o 5 malos docentes, el resto son angelitos de Dios que no le roban un céntimo a nadie. Y yo te digo una vez más, no seas ingenuo. El ideal de la ciencia es una cosa, los científicos son otra. Y ahora, para mí está más que claro que no hay diferencia sustancial entre los ladrones de las barriadas de algún muladar costeño y las personas que trabajan en las universidades. Aunque sería injusto por mi parte decir que todos en las universidades son así, no obstante son solo la gran mayoría. Ahora ustedes que me escuchan pueden preguntarse ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay tanta corrupción en las universidades públicas? Hay un montón de factores que hace que la universidad pública sea un desastre, pero para mí hay un problema muy importante llamado sindicato universitario. Los sindicatos deben ser lo más nefasto que existe en las universidades públicas. Se supone que los sindicatos universitarios velan por los derechos del trabajador universitario y sus necesidades ante el atropello del centralismo limeño y bla bla bla. Pero en realidad, los sindicatos son un vehículo de presión para que el Estado cumpla los caprichos de los dirigentes universitarios y sus ayayeros. También los sindicatos universitarios capturan la rectoría universitaria para determinar la agenda de las universidades. En muchas ocasiones puedes saber quién será el siguiente rector de una universidad pública viendo quién es el secretario general del sindicato universitario de cualquier universidad. Y lo más nauseabundo es que los sindicalistas universitarios, en lugar de mejorar o desarrollar la universidad y sacarla de su triste y miserable realidad irrelevante, a través de los sindicatos lo único a lo que se dedica o a lo que le da muchísimo más tiempo es a la política universitaria. ¿Y qué hacen? No gastan su presupuesto, hacen huelgas que cierran la universidad por meses porque quieren más dinero para tener sueldos más elevados sin mover ni un solo dedo por mejorar la calidad educativa o la investigación. Compran coautorías porque supuestamente no tienen tiempo de investigar porque están muy ocupados gestionando la política universitaria o porque simplemente son vagos y nombrados. El nombramiento es otro cáncer de las instituciones públicas. Y muchas de las personas que dirigen los sindicatos universitarios son izquierdistas de la vieja guardia. Incluso, y esto es lo más terrible de todo, hay profesores que se confiesan maoístas, especialmente en las universidades de la Sierra Sur. Y allí siguen dictando clases con sus cuadernos patria totalmente amarillos, dando sílabus con bibliografía desfasada y de la época soviética, hablando incoherencias en un pupitre que apenas puede sostener el peso mórbido de la corrupción y la deshonestidad que impera impunemente en las universidades públicas.
Si estos sindicatos de presión no existieran, y si hubiera un órgano de control poderoso que regule realmente las universidades, la gente realmente se dedicaría a investigar y enseñar, a crear y a desarrollar. Pero esto es Perú, un país donde el 78% de sus habitantes tolera la corrupción y en muchas ocasiones la justifica. Bueno, eso es todo, ya saben, suscríbanse al canal y esas cosas, y no olviden que cada uno busca su forma de vivir y de desarrollarse libremente sin perjuicio de nadie, y que las universidades no garantizan calidad educativa ni éxito personal en la vida. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.